Estimados alumnos, bienvenidos a la segunda cápsula de evaluación kinésica del hombro. En la clase anterior mencionamos que el hombro doloroso es una de las primeras causas o uno de los primeros motivos de consulta en tratamiento y rehabilitación. Y en esta diapositiva podemos ver de forma esquemática cómo se pueden dividir estos hombros dolorosos. Por un lado, tenemos hombros dolorosos con leve o ninguna restricción de movilidad. Y por el otro lado tenemos hombros dolorosos con restricción de movilidad. Cuando hablamos de ninguna o leve restricción de movilidad, nos referimos principalmente a lesiones del manguito rotador y a inestabilidades. Y cuando hablamos de lesiones del manguito rotador, nos referimos principalmente a tendinopatías de los músculos que componen este manguito rotador. Por otro lado, la inestabilidad tiene directa relación con los estabilizadores pasivos y activos que rodean a la articulación glenohumeral. Y cuando hablamos de hombro doloroso con restricción de movilidad, nos referimos principalmente a capsulopatías. Entonces, tenemos que tener claro que cuando hablamos de tendinopatías del manguito rotador, el músculo o el tendón que puede estar involucrado puede ser el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso o el redondo menor. En conjunto, todos estos músculos tienen la función de coaptar la cabeza humeral a la glenoides durante todos los movimientos del hombro, teniendo claro que el espacio que tienen para desenvolverse o para ejecutar su acción es un espacio muy pequeño. Nos referimos principalmente o nos referimos al espacio subacromial. Y el movimiento repetitivo de estos tendones por este espacio subacromial pueden generar un pellizcamiento de algún tendón. Si a esto le sumamos una mala mecánica de movimiento o movimientos repetitivos sobre los 90 grados de abducción de hombro, pueden terminar generando lesiones por microtraumas. Y por otro lado, si estos músculos fallan en su función de coaptar la cabeza humeral a la glenoides, van a terminar generando una inestabilidad glenohumeral. Ahora, si bien es cierto, es complejo realizar un diagnóstico en el hombro debido a las múltiples causas que originan dolor y disfunción, existen maniobras que están dirigidas a explorar algunas estructuras de forma más específica. Y de acuerdo a este artículo de revisión, las maniobras exploratorias del hombro las podemos clasificar en exploración del espacio subacromial, exploración del labrum glenoideo, exploración tendinosa, exploración acromioclavicular y exploración de la inestabilidad glenohumeral. Y cada tipo de exploración tiene múltiples pruebas que nos pueden dar un indicio de qué estructura está afectada. Este otro artículo describe las mejores pruebas clínicas de hombro, pero también nos dicen qué lesiones se producen con más frecuencia en el hombro y qué pruebas asocian a este tipo de lesión para dar con un diagnóstico preciso. Y las lesiones más comunes que describe este artículo son el pinzamiento subacromial, la lesión del manguito rotador, el SLAP, que es una lesión del labrum superior que va desde anterior hacia posterior. Por otro lado tenemos la inestabilidad glenohumeral, ya sea superior, inferior, anterior, posterior o multidireccional. Y por último, la lesión acromioclavicular. En fin, como ustedes pueden ver en esta diapositiva y en la anterior, existen múltiples patologías que pueden afectar al hombro. Pero a pesar de eso, existen múltiples pruebas que nos van a indicar qué estructura del hombro puede estar generando el dolor y por ende la disfunción. Actualmente en el hombro se describen aproximadamente 109 pruebas. Por lo tanto, si ya es complejo conocer la etiología del hombro doloroso, ahora nuestro trabajo también es identificar la mejor prueba para aplicársela a nuestro paciente.
Cuando queremos explorar el espacio subacromial, tenemos muchas pruebas que nos pueden orientar en el diagnóstico, siendo las más conocidas la prueba del arco doloroso, la prueba de Neer, la prueba de Hawkins-Kennedy y la prueba de Jochum. La prueba del arco doloroso consiste en la abducción activa del brazo del paciente, y si existe compromiso subacromial, el dolor aparece entre los 60 y los 90 grados de abducción y desaparece al pasar los 120 grados de abducción activa del brazo. La prueba de Neer se realiza una elevación pasiva del brazo. La posición del paciente o la posición del hombro del paciente es en una leve abducción, donde se realiza una flexión de hombro con rotación interna de forma pasiva, es decir, el terapeuta ejecuta el movimiento. Y si existe algún conflicto en el espacio subacromial, va a generar dolor en el espacio subacromial en la cara anteroinferior. La prueba de Hawkins-Kennedy también se realiza de forma pasiva. Aquí el terapeuta se ubica lateral al paciente y lleva el hombro a una flexión de 90 grados, luego flexiona el codo a 90 grados y posterior a eso realiza una rotación interna de hombro. Y cuando hay dolor o cuando existe un conflicto antero-superior o antero-interno en el hombro, genera dolor. Por último, tenemos la prueba de Jochum, donde el paciente coloca la mano de la extremidad o del hombro a explorar en el hombro contralateral y desde aquí eleva el codo contra una resistencia del terapeuta. Cuando existe dolor, quiere decir que hay un conflicto antero-interno en el hombro. Con respecto a la exploración tendinosa, tenemos que pensar que hay pruebas para el supraespinoso, para el infraespinoso, para el subescapular y, si bien es cierto, el bíceps no es un músculo o no pertenece al músculo del manguito rotador, su tendón de la cabeza larga llega a la glenoides, por lo tanto también se debe evaluar, ya que este tendón también puede estar produciendo algún tipo de pellizcamiento. Y para evaluar, o las pruebas más conocidas para el supraespinoso, tenemos la prueba de Job y la prueba del signo del brazo caído. Para la prueba o para la evaluación del tendón del infraespinoso, tenemos las pruebas de Paté y la prueba de rotación externa contra resistencia. Para evaluar la indemnidad del tendón del subescapular, tenemos el signo de Napoleón y la prueba de Herbert. Y para evaluar el bíceps, la cabeza larga del bíceps, tenemos la prueba de Spin, la prueba de Jergason y el signo de Popeye. Para evaluar la indemnidad del tendón del supraespinoso, tenemos la prueba de Job. Y esta prueba consiste en un movimiento contra resistencia que genera el terapeuta. El examinador en este caso se sitúa frente al paciente y coloca los brazos del paciente, valga la redundancia, en abducción de 90 grados, en una flexión anterior de 30 grados y en rotación interna con el pulgar de la mano mirando hacia abajo. En esta posición, el terapeuta empuja el brazo del paciente hacia abajo mientras el paciente trata de mantener el brazo en la posición inicial. Si es que hay dolor, nos indica una posible tendinopatía del tendón del supraespinoso. Y si el brazo no es capaz de resistir la fuerza ejercida por el terapeuta y cae, nos puede indicar que hay rotura del tendón del supraespinoso. Por otro lado, para valorar la indemnidad del supraespinoso, tenemos la prueba del signo del brazo caído. Aquí se le pide al paciente que realice una abducción de 120 grados y el paciente debe mantener la posición y luego descender lentamente. Si hay rotura parcial, al descender el brazo habrá un punto en el que no podrá resistir el peso y el brazo caerá.
Para evaluar la indemnidad del infraespinoso tenemos la prueba de Paté, que consiste en que el paciente sitúa el brazo en una posición de abducción de hombro de 90 grados con una flexión de codo de 90 grados y desde aquí realiza rotación externa. El terapeuta se ubica posterior al paciente y ejerce una resistencia a esta rotación externa. Si el paciente refiere dolor, quiere decir que puede haber una tendinopatía del infraespinoso. Y una variación de esta prueba es la que vemos en la letra D de la imagen que vemos en la diapositiva, que es una rotación externa contra resistencia. Es igual a la prueba anterior, pero esta vez el brazo no está en abducción de 90 grados, sino que está en posición neutra y desde aquí realiza una rotación externa contra una resistencia externa que otorga el terapeuta. Si se genera dolor en esta prueba por parte del paciente, también es indicio de que el infraespinoso está lesionado. Para valorar la indemnidad del tendón del subescapular, tenemos en primer lugar el signo de Napoleón, que evalúa la capacidad del paciente para mantener la palma de la mano pegada al abdomen mientras se coloca el codo en posición anterior al plano de la escápula. En esta posición, el paciente ejerce presión sobre el abdomen con la mano en máxima rotación interna. Y si el paciente no puede mantener esta posición de rotación interna máxima y por el contrario el codo se le va hacia atrás, perdiendo la rotación interna, quiere decir que hay lesión o tendinopatía del tendón del del subescapular. Para este músculo subescapular también tenemos la prueba de Gerber, que consiste en que el paciente debe hacer una rotación interna y colocar el dorso de la mano en su espalda, como vemos en la imagen en la letra B. En esta posición, el paciente debe despegar el dorso de la mano de la espalda contra una resistencia que le otorga el terapeuta. Si en esta posición o ante esta resistencia el paciente refiere dolor, quiere decir que puede tener una tendinopatía del subescapular. Pero también esta prueba se describe de otra forma. En esta misma posición de rotación interna, el terapeuta toma el dorso de la mano de forma pasiva, despega el dorso de la mano de la espalda y de repente la suelta. Si el dorso de la mano pega contra la espalda del mismo paciente, quiere decir que hay rotura del tendón del subescapular. Por otro lado, para evaluar la indemnidad del tendón del bíceps, tenemos tres pruebas vamos a ver en esta ocasión, que es la de Speed, la de Jergason y vamos a ver el signo de Popeye. Para valorar la prueba de Speed, el paciente ubica el hombro en rotación externa con extensión de codo. Desde esta posición genera una flexión de hombro y el terapeuta ejerce una resistencia hacia abajo. Si en este movimiento el paciente refiere dolor, nos indica una tendinopatía de la cabeza larga del tendón del bíceps. Por otro lado, tenemos la prueba de Jergason, que consiste en la supinación contra resistencia del antebrazo mientras se mantiene el hombro bloqueado y el codo pegado al tronco con una flexión de 80-90 grados. Si en esta posición o cuando el paciente quiere hacer una supinación contra resistencia del terapeuta y genera dolor, también es indicativo de una tendinopatía del tendón de la cabeza larga del bíceps. Y por último, tenemos el signo de Popeye, que es indicativo de rotura de la porción larga del bíceps. En la imagen podemos ver
cómo mediante una flexión activa de codo por parte del paciente, el músculo bíceps se desplaza hacia distal, formando una pelota muy similar al músculo que tenía Popeye en los dibujos animados que se veían antiguamente. Para valorar o para explorar la inestabilidad glenohumeral, tenemos pruebas de inestabilidad anterior e inestabilidad posterior. Dentro de las pruebas de inestabilidad anterior, tenemos la prueba de aprehensión, la prueba de cajón anterior y test del surco. Y para la prueba de inestabilidad posterior, tenemos la prueba de inestabilidad posterior. Para evaluar la inestabilidad anterior de hombro, la prueba que más se usa es la prueba de aprehensión. Esta prueba se puede realizar en bípedo, en sedente e incluso en supino, como podemos ver en la imagen. El paciente, en este caso, se encuentra en posición supina y a eso se le suma una abducción de 90 grados de hombro y el terapeuta lleva este hombro también a rotación externa. Desde esta posición ejerce una fuerza desde posterior hacia anterior y si el paciente refiere dolor o aprehensión de hombro, estamos ante la presencia de una inestabilidad crónica de la articulación glenohumeral. Por último, tenemos las pruebas de exploración del labrum glenoideo y la prueba de exploración de la articulación acromioclavicular. Para explorar el labrum glenoideo colocamos al paciente en decúbito supino y lo posicionamos con una abducción y una rotación externa con flexión de codo. Y en esta posición le pedimos al paciente que realice una flexión de codo contra la resistencia que ejerce el terapeuta. Si en este movimiento el paciente refiere dolor, puede indicar que existe daño en el labrum glenoideo por superior, indicándonos también que hay una lesión de tipo SLAP. Y por último, tenemos la prueba de O'Brien, que nos sirve para detectar o para explorar la articulación acromioclavicular. Como pueden ver en la imagen, el paciente realiza una flexión de hombro de 90 grados e inmediatamente realiza una aducción con rotación interna del hombro. De esta forma, provocamos la articulación acromioclavicular. Si genera dolor, puede ser indicativo de un daño en esta estructura. Y la otra prueba, que es la que se ve en la imagen B, es palpar directamente la articulación acromioclavicular y detectar si se genera dolor o no en el paciente. Muy bien, antes de concluir, quisiera mencionar que todas las pruebas especiales, ya sea en extremidad superior, columna o en extremidad inferior, nos sirven para provocar estructuras que puedan estar generando dolor. Sin embargo, no quiere decir que sean 100% efectivas, ya que hay estudios que han demostrado que pacientes con daño estructural simplemente no responden con dolor ante estas pruebas. Pero sin embargo, nos sirven para tener un indicio de qué daño pueda estar teniendo el paciente y qué estructura pueda estar generando el dolor y o disfunción. Bueno, espero que esta clase le haya sido de utilidad y nos vemos prontamente en una próxima sesión. Saludos.